Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. La historia de hoy no es solo sobre una enfermedad o una recuperación. Es un camino silencioso pero intenso de amor, de sacrificios que no hacen ruido y de una esperanza que se enciende incluso cuando la oscuridad parece cubrirlo todo. Du pasó días largos, casi interminables en el hospital. Hubo noches en las que la línea entre la vida y la muerte era tan frágil que ni siquiera se atrevía a cerrar los ojos por miedo a que al abrirlos, ya nada siguiera ahí. La enfermedad fue desgastando su cuerpo poco a poco, dejándole un físico débil, una respiración pesada y una mirada cansada que partía el corazón. La habitación del hospital siempre estaba fría. El olor a desinfectante flotaba en el aire y el sonido constante del monitor cardíaco marcaba la noche como recordándole que su vida se sostenía en cada pequeño número que aparecía en la pantalla. A veces Du miraba el techo blanco y se preguntaba si algún día podría volver a esa pequeña casa en la granja tranquila, donde las mañanas están llenas de sol y las tardes de viento sobre los campos. Pero incluso en sus momentos más débiles, Gwen nunca se apartó de su lado. Ella estaba ahí en silencio firme. En las noches sin dormir, Gwen se sentaba junto a la cama apretando la mano de Du, sintiendo cada respiración débil como si fuera lo más valioso del mundo. Hubo momentos en los que él estaba inconsciente sin reconocer nada a su alrededor, pero la mano de ella seguía allí cálida, segura sin permitirle rendirse. Cada mañana, Gwen se levantaba muy temprano, preparaba leche caliente y comidas suaves pensadas con cuidado para el cuerpo aún frágil de Du. Le daba cada cucharada despacio acompañada de palabras suaves, un poco más, por mí, por nosotros. Para Gwen, cada vez que Du abría los ojos, cada latido un poco más estable era un milagro. Los médicos del hospital no solo curaban con medicina, sino también con humanidad. Seguían de cerca su evolución, explicaban con paciencia cada dato, cada pequeño cambio. En las noches tranquilas, cuando el hospital ya estaba en silencio, el médico de guardia pasaba por la habitación. Preguntaba con cuidado, ajustaba la medicación y enseñaba a Gwen cómo cuidarlo mejor. Esa dedicación unida al amor constante e inquebrantable de Gwen ayudó a Du a superar el momento más crítico. Día tras día su cuerpo empezó a responder. Su rostro recuperó algo de color. La respiración se volvió más tranquila. Pudo sentarse solo, sostener un vaso de agua y luego dar sus primeros pasos por el pasillo del hospital con Gwen a su lado, lista para sostenerlo si las piernas le fallaban. Cada paso lento era una victoria. Hubo lágrimas no de dolor, sino porque la esperanza estaba regresando. Cuando los resultados médicos empezaron a mostrar señales positivas, las sonrisas aparecieron con más frecuencia en los rostros de los doctores, y Gwen notó que en los ojos de Du había vuelto la luz de la vida, del deseo de volver a casa, de seguir viviendo una vida sencilla pero plena. Du comprendió entonces que la verdadera felicidad no está en las grandes cosas, está en las manos que no sueltan en las noches en vela por amor. Y en el valor de no rendirse incluso cuando solo queda una pequeña chispa de esperanza. Si esta historia ha tocado tu corazón, dale me gusta, compártela y suscríbete al canal para seguir difundiendo historias de amor, sanación y la increíble fuerza del espíritu humano. Gracias por escucharnos. Y ahora, la verdadera historia comienza. Él empezó a hablar más. Ya no eran respuestas cortas como antes, sino recuerdos que salían despacio con calidez. Hablaba de la granja, de aquella tierra seca donde los dos dieron los primeros golpes de azada juntos, de las gallinas que corrían desordenadas cada mañana, de las cabras que siempre balaban fuerte cuando se acercaba la lluvia y del huerto verde del que había estado lejos durante demasiado tiempo. Cada vez que mencionaba ese lugar, su voz se volvía más grave y luego más cálida, como si esos recuerdos le dieran fuerzas para seguir resistiendo los días duros de la enfermedad.
Y entonces por fin llegó el día que ambos habían estado esperando. Aquella mañana la luz del sol entraba suavemente por la ventana del hospital. El médico jefe entró en la habitación con su expresión tranquila y esa sonrisa ya conocida. Solo dijo una frase sencilla: «Ya estás lo suficientemente bien para recibir el alta». En ese instante, Gen no pudo contener las lágrimas. Se giró rápido y se la secó como si no quisiera que él la viera. D se quedó quieto unos segundos. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en el pecho. Luego sonrió una sonrisa amplia y sincera que hacía mucho tiempo no tenía. Pensar en volver a casa, en respirar aire libre y pisar de nuevo la tierra conocida le llenó el corazón de felicidad. Recogieron sus cosas en silencio. Gen doblaba la ropa con cuidado, ordenando cada objeto pequeño. D miró despacio la habitación del hospital, el lugar donde había librado su lucha entre la vida y la muerte, donde hubo noches en las que pensó que no saldría de allí. Antes de irse inclinó la cabeza para agradecer a los médicos, personas que lo habían salvado no solo con medicina, sino también con paciencia y humanidad. El coche salió del hospital bajo la luz suave del mediodía. Durante el camino D se apoyó en el asiento y miró por la ventana en silencio. Las calles conocidas, los árboles alineados, todo le parecía extrañamente hermoso. Gen iba sentada a su lado. De vez en cuando lo miraba con una mezcla de amor y alivio en los ojos. Sabía que el camino de recuperación aún sería largo, pero mientras él pudiera estar en casa rodeado de lo familiar, confiaba en que cada día estaría un poco mejor. Cuando el coche se detuvo frente a la entrada de la granja D, bajó despacio. Se quedó quieto un momento y respiró hondo el olor de la tierra del pasto del viento. Frente a él estaba la pequeña casa de madera, el jardín verde y todos los recuerdos que habían unido a los dos durante tantos años. Tocó la cerca áspera con la mano y esa sensación conocida le sacó una sonrisa tranquila. Él estaba a su lado observándolo en silencio. Su corazón se llenaba de una felicidad sencilla pero profunda. Él se giró, le tomó la mano con fuerza y habló en voz baja, temblando de emoción. Le dio las gracias por no rendirse, por quedarse a su lado en los días más oscuros de su vida. Gen solo sonrió entre lágrimas. Para ella, mientras él siguiera vivo y de pie a su lado, cualquier sacrificio había valido la pena. Aquella tarde, él se sentó en una silla de madera en el porche, mirando la granja bañada por la luz dorada del atardecer. Gen preparó una taza de té caliente, la puso suavemente en su mano y se sentó a su lado. No dijeron nada. Pero ese silencio no estaba vacío, estaba lleno de paz después de una tormenta larga. Él comprendió que la enfermedad le había enseñado a valorar la vida más que nunca, a apreciar las tardes tranquilas, las comidas sencillas, cada momento sentado junto a la persona que ama. Se prometió vivir más despacio, con más fuerza, y seguir construyendo la granja, así como la felicidad que ambos estuvieron a punto de perder. En ese instante, la granja no era solo un lugar al que volver. Era un símbolo de esperanza, de vida y de un amor lo suficientemente fuerte como para superar cualquier dificultad. Los primeros días de regreso a la granja pasaron despacio, como si el tiempo mismo quisiera ser más amable con D. Después de meses tan duros, la primera mañana despertó cuando la luz del sol se coló por las rendijas de la puerta de madera y se proyectó sobre la pared conocida. Ya no había el sonido constante de las máquinas médicas ni el olor fuerte a desinfectante. En su lugar estaban el aroma de la madera vieja, el olor a tierra húmeda tras el rocío nocturno y el canto lejano de los gallos. D permaneció acostado un buen rato. No se apresuró a abrir los ojos, solo escuchó. El viento moviéndose entre los árboles, los insectos murmurando en el jardín y en algún punto los pasos suaves de Gen en la cocina. Sonidos que parecían simples pero que le apretaron el corazón. Hubo un tiempo en el que pensó que nunca volvería a escucharlos.
Hen entró en la habitación con una toalla limpia y un vaso de agua tibia. Al verlo despierto, sonrió una sonrisa ya sin la tensión del hospital, más tranquila, más segura. Lo ayudó a incorporarse con cuidado como si temiera que un movimiento brusco pudiera romperlo otra vez. ¿Dormiste bien?, preguntó. Dee asintió. Su voz seguía débil, pero sus ojos estaban más claros. Miró alrededor de la habitación donde cada rincón guardaba recuerdos de los dos, la mesa de madera que él mismo había hecho la foto vieja colgada torcida en la pared, la silla donde Hen solía sentarse a remendar ropa por las noches. Todo seguía allí esperándolo. En los días siguientes, el ritmo de vida se fue acomodando poco a poco, lento pero firme. Por las mañanas, Hen lo ayudaba a salir al porche y sentarse en la silla de madera de siempre. Aún no podía hacer mucho, solo mirar, respirar y sentir. Pero para Dee, estar allí viendo cómo la granja despertaba ya era un regalo. Observaba a las gallinas buscando comida, a las cabras caminando tranquilas junto a la cerca, al huerto verde moviéndose con el viento. Cada imagen le daba calor al pecho. A veces cerraba los ojos y dejaba que el aire le rozara el rostro, sintiendo que su cuerpo seguía aquí vivo, presente. Hen no lo apuraba. Sabía que la recuperación no era solo física, también era mental. Cada día le preguntaba con suavidad si quería caminar un poco más, si quería sentarse un rato en el jardín. Si él negaba con la cabeza, ella no insistía. Se sentaba a su lado, preparaba té y le contaba pequeñas cosas que habían pasado mientras él estaba en el hospital. Le hablaba de los días de lluvia cuando la granja estaba más silenciosa de lo normal, de la vez que las cabras rompieron la cerca de la tomatera que dio frutos antes de tiempo, de una tarde en la que se quedó sola en el huerto trabajando y repitiéndose a sí misma que él volvería. Dee escuchaba, a veces sonreía, a veces se le llenaban los ojos de lágrimas. Una tarde, cuando el sol ya no era tan fuerte, Dee se levantó por iniciativa propia. Se apoyó suavemente en la mano de Hen y caminó despacio hacia el jardín. Las piernas seguían débiles y cada paso exigía un gran esfuerzo, pero no se detuvo. Cuando su mano tocó el tronco del árbol viejo, el que habían plantado juntos el primer año, la garganta se le cerró. «Pensé que nunca volvería a tocarlo», dijo en voz baja. Él no respondió, solo apretó su mano con más fuerza como una promesa silenciosa. Desde ese día Dee se esforzó un poco más cada jornada. Al principio solo caminaba alrededor del porche. Luego llegó hasta la cerca. Y una mañana pidió sentarse en el suelo para arrancar algunas malas hierbas con sus propias manos. Esa tarea pequeña lo dejó exhausto, pero también le hizo sentir que de verdad estaba volviendo a la vida. Hubo noches en las que con la granja ya en silencio, Dee seguía despierto. Se apoyaba en el borde de la cama y miraba la luz de la luna entrando por la ventana. En el silencio, los recuerdos del hospital regresaban, el dolor, las noches en las que pensó que no lo lograría, el miedo que se aferraba en silencio. Pero ahora, cada vez que el miedo aparecía, le bastaba con escuchar la respiración tranquila de Hen a su lado para calmarse. Una de esas noches dijo en voz baja, temblando: «Hubo momentos en los que tuve miedo, de que si no salía adelante tú tendrías que seguir sola». Hen abrió los ojos y se giró hacia él. Puso la mano sobre su pecho donde el corazón latía lento pero firme. «Estás aquí», dijo, «y todavía tenemos muchos días por delante». Esas palabras sencillas hicieron que Dee rompiera a llorar, no por debilidad, sino por gratitud. Con el paso del tiempo, Dee fue recuperando fuerzas. Empezó a ayudar a Hen con pequeñas tareas, dar de comer a las gallinas, regar el huerto, arreglar la cerca. Cada cosa que lograba, por mínima que fuera, le devolvía la sensación de ser útil. La granja dejó de ser algo que miraba desde lejos y volvió a ser parte de él como antes. Una tarde, cuando el atardecer cubría de oro los campos, Dee se sentó junto a Hen en el porche. El viento fresco traía el olor de la tierra y de la hierba nueva.
La miró largo rato. Antes pensaba que la felicidad era tener una granja más grande, más dinero, dijo despacio. Pero ahora lo entiendo. La felicidad es estar aquí contigo después de haber estado a punto de perderlo todo. Hen apoyó la cabeza en su hombro. No hacían falta más palabras. En ese momento la granja ya no era solo el lugar donde vivían. Era la prueba de haber sobrevivido del amor que no se rinde de una vida a la que se le dio una segunda oportunidad. Y Dee sabía que aunque el camino por delante aún fuera largo, y su cuerpo no estuviera del todo fuerte mientras tuviera a Gen a su lado, y esta tierra bajo los pies tendría el valor para seguir adelante. Bajo el atardecer que se apagaba poco a poco, los dos permanecieron sentados juntos, en paz, en silencio y completos. Los días siguientes de recuperación ya no tenían esa calma absoluta que Dee había imaginado. A medida que su cuerpo iba mejorando, también empezaron a aparecer con más claridad nuevos límites. Había mañanas en las que despertaba con una sensación de peso en el pecho, como si la fuerza que había recuperado el día anterior se hubiera ido en silencio durante la noche. Los pasos que un día eran firmes al siguiente volvían a ser lentos y temblorosos. Dee no lo decía en voz alta, pero Gen lo notaba todo. Ella lo observaba con una atención silenciosa. Cada vez que él se quedaba demasiado tiempo bajo el sol, ella apoyaba la mano en su hombro y le decía en voz baja: «Entra a descansar un poco». Cuando él intentaba hacer una tarea más, aunque la espalda ya estuviera empapada de sudor, ella no lo detenía. Solo se quedaba cerca lista para sostenerlo si hacía falta. Gen entendía que para Dee trabajar con sus propias manos no era solo una cuestión física, sino una forma de demostrarse que todavía valía que seguía siendo él. Una tarde Dee decidió ir solo al corral de las cabras. Hen estaba en la cocina cuando escuchó el sonido del metal golpeando suavemente la cerca. Salió rápido y lo vio detenido agarrado a un poste de madera, respirando con dificultad. En ese instante, un miedo conocido le apretó el pecho, el mismo miedo que la había acompañado durante los días en el hospital. Sin corrió hacia él y lo sostuvo. «No pasa nada. Solo me mareé un poco», dijo Dee intentando sonar tranquilo. Gen no lo reprendió ni dijo mucho. Lo ayudó a sentarse en el escalón, le puso una botella de agua en la mano y se sentó a su lado. Permanecieron en silencio largo rato escuchando solo el viento y el balido suave de las cabras. «Lo siento», dijo Dee al final. «No quiero que tengas que preocuparte más». Él lo miró con una expresión suave pero firme. «No tengo miedo de cansarme», respondió. «Lo que me asusta es que cargues con todo tú solo». Esas palabras hicieron que Dee bajara la cabeza. Se dio cuenta de que durante toda su vida había creído que debía ser fuerte, que tenía que sostenerlo todo. La enfermedad le había quitado fuerzas, pero también lo había obligado a aprender a aceptar la debilidad. Y el amor. Esa noche, Dee se quedó sentado mucho tiempo en el porche. La luna estaba alta y su luz plateada cubría el jardín. Recordó los días en la habitación del hospital cuando todo a su alrededor era blanco y solo se oían máquinas. Entonces se había prometido que si sobrevivía no volvería a quejarse nunca más. Ahora, al poder seguir viviendo, entendía lo difícil que era cumplir esa promesa. Pero también comprendió algo más: vivir no significa forzarse todo el tiempo, sino saber detenerse cuando hace falta. Desde entonces, Dee cambió su manera de hacer las cosas. Dividió el trabajo en partes pequeñas. Por la mañana salía un rato al jardín. Por la tarde arreglaba algunas herramientas viejas. Algunos días simplemente se sentaba a mirar a Gen trabajar y le hacía algún comentario pequeño. Y curiosamente ya no se sentía inútil como tanto había temido. Una mañana temprano, Gen lo invitó a ir al terreno detrás de la granja, un lugar que habían dejado abandonado por falta de tiempo. Dee caminó despacio, pero esta vez no necesitó que ella lo sostuviera. Al llegar, se quedó mirando la tierra vacía durante un buen rato. «¿Qué quieres plantar aquí?», preguntó. Gen sonrió. «Creo que podemos empezar de nuevo, como antes».
Esa frase hizo que algo se moviera dentro del pecho de D. Empezar de nuevo, no para crecer más, no para demostrar nada, solo volver a empezar despacio a su propio ritmo. Juntos marcaron algunos puntos en la tierra. D no tomó la azada, pero señaló lugares, calculó distancias y recordó experiencias antiguas. Gen trabajaba, él observaba, y por primera vez en mucho tiempo, D sintió que seguía construyendo algo. Esa tarde la lluvia llegó de repente. Ambos se refugiaron bajo el porche mirando cómo caía sobre el jardín. D extendió la mano para sentir algunas gotas y sonrió suavemente. Antes odiaba la lluvia, dijo. Hacía que todo fuera más lento. En apoyó la cabeza en su hombro. ¿Y ahora? D lo pensó un momento. Ahora, siento que la lluvia me recuerda que debo descansar. La lluvia pasó y dejó en el aire el olor familiar de la tierra húmeda. En ese instante, D entendió que la enfermedad no había sido solo una prueba, sino un punto de quiebre. Lo obligó a mirar su vida, a cambiar el ritmo y a darse cuenta de lo que realmente importaba. Una noche tarde, cuando todo estaba en silencio, D se volvió hacia Gen y preguntó: «Si algún día no llego a recuperarme del todo, ¿te arrepentirías de haberte quedado?» Él no respondió de inmediato. Tomó su mano y la colocó sobre su propio pecho. «No me quedé porque tú fueras a curarte», dijo despacio. «Me quedé porque tú eres tú». Las lágrimas de D cayeron, pero esta vez no pesaban. Eran ligeras como un alivio. El tiempo siguió avanzando. La granja fue recuperándose de otra manera, sin prisa, sin ruido. En el terreno de atrás empezaron a asomar los primeros brotes verdes. Cada día D estaba un poco mejor, no para volver a ser el de antes, sino para convertirse en alguien distinto, más lento, más profundo y más agradecido. Una tarde al final de la temporada, cuando la luz del sol se alargaba sobre los campos, D y Gen permanecieron de pie uno junto al otro, mirando la granja frente a ellos. No hacía falta decirlo, ambos sabían que habían superado lo peor. La granja ya no era solo un medio de vida, era la prueba de que una persona puede quebrarse sin necesariamente romperse, de que el amor no necesita ruido, solo no irse, y de que a veces sobrevivir no es la mayor victoria, sino aprender a seguir viviendo con más calma, más bondad y más plenitud. Esa temporada pasó muy despacio. Los nuevos brotes en el terreno detrás de la granja crecían día a día sin prisa, sin llamar la atención. D también era así. Ya no contaba cuántos pasos podía dar, ni se preguntaba cuándo volvería a ser como antes. En su lugar, aprendió a escuchar su cuerpo, a sentir el ritmo de la vida a su alrededor y a valorar cada día en el que despertaba en la pequeña casa de madera, con sol, con viento y con Gen a su lado. Una tarde, cuando el atardecer cubría de dorado los campos, D se apoyó en la cerca y observó la granja en calma. Se dio cuenta de que ya no tenía el mismo miedo de antes. La enfermedad le había quitado muchas cosas, pero también le había dejado algo muy valioso: lucidez. Comprendió que vivir no es correr lo más rápido posible, sino no perderse lo que está justo frente a uno. Se acercó y puso una taza de té caliente en su mano. Se sentaron uno junto al otro sin decir nada. Pero en ese silencio había una comprensión profunda, imposible de expresar con palabras. Habían atravesado los días más oscuros, se habían tomado de la mano cuando todo parecía derrumbarse, y ahora simplemente estar juntos ya era suficiente. D miró a Gen y sonrió. No hizo grandes promesas. Solo apretó suavemente su mano como un compromiso silencioso: seguir viviendo, valorar cada instante y no rendirse. Cuando el sol desapareció por completo tras el horizonte, la granja quedó en silencio. Pero dentro de esa quietud, la vida seguía creciendo en la tierra, en el viento y en el corazón de dos personas que habían aprendido a amar y a empezar de nuevo. Y a veces la felicidad es simplemente eso: